¿Son los testigos de Jehová religión cristiana? ¿Son cristianos? ¿O fueron engañados haciéndoles creer que lo son cuál? ¿Cuál es la verdad del camino que siguen? ¿Los lleva a la vida eterna? ¿O al lago de fuego? ¿Donde la perdición es perpetua? La respuesta es no. No son cristianos. Y su labor es inútil y fructuosa. Ya que no predican a Cristo sino un evangelio que no es el de Pablo. Veamos a la luz de la Biblia qué nos puede decir al respecto. No. A esta pregunta, la respuesta vuelve a ser un no rotundo. No son cristianos. Como todo culto no cristiano, las personas que pertenecen y siguen la organización El Atalaya distorsionan las doctrinas esenciales fundamentales del cristianismo. Niegan la deidad de Cristo, su resurrección física y la salvación por gracia. El solo hecho de negar estas doctrinas es más que suficiente para considerarlos no cristianos. Para sostener sus doctrinas erróneas y heréticas, la organización El Atalaya, la cual es la autora y maestra de toda la teología de los testigos de Jehová, ha alterado la Biblia haciendo que la traducción que ellos usan esté de acuerdo con sus enseñanzas no cristianas. Lo típico con esta clase de falsos cultos es que usan la Biblia para sostener su posición llena de errores interpretativos. Sacan versículos fuera de sus contextos inmediatos. No aceptan leer versículos en el contexto de toda la Biblia. Insertan sus presuposiciones teológicas dentro del texto que estudian. Alteran el texto bíblico acomodándolo a sus necesidades. Se pegan a un versículo para interpretar una gran cantidad de presuposiciones. Cambian los significados de las palabras. Cuando los pasajes bíblicos, en su mayoría, contradicen sus doctrinas, simplemente declaran que estos son figurados. Le agregan a la palabra de Dios. Adicionalmente, la organización exige que sus miembros asistan semanalmente a los estudios de la Biblia, donde son falsamente adoctrinados en forma repetitiva con las enseñanzas heréticas y anticristianas. Esto se lleva a cabo leyendo la revista La Atalaya, siguiendo al pie de la letra lo que ésta dice, leyendo las preguntas contenidas en los temas y aprendiéndose las respuestas a esas preguntas. En otras palabras, la organización El Atalaya entrena cuidadosamente a sus miembros, permitiendo que sea la organización la que piense por ellos, cediendo así su propia voluntad. Para confirmar este último punto, por favor lea, ¿controla la organización Atalaya el pensamiento de los testigos de Jehová? A los testigos se les dice que ellos serán perseguidos debido a que llevan, puerta a puerta, las doctrinas enseñadas por la organización. Se les dice también que esto se debe simplemente al enemigo que está peleando contra la organización de Dios, ya que ellos están propagando la verdad. Así, que cuando alguien no está de acuerdo con ellos, simplemente los testigos reflejarán aquello para lo que la organización El Atalaya los ha condicionado. Con esto, ellos pensarán que efectivamente se encuentran en la verdadera organización de Dios en la tierra, de la misma forma como claman los cultos no cristianos y sectas. Son animados fuertemente a tener amigos y conocidos que pertenezcan solo a la organización. De esta manera, no existirá ninguna clase de influencia externa que les examine sus doctrinas en lo más mínimo. Se les dice también que rechacen a todos aquellos que dejen la organización, ya que de esta forma no se sabrá la razón por la cual han abandonado el grupo, especialmente por aquellos que finalmente han encontrado al verdadero Cristo. Se les acondiciona también para que rechacen cualquier persona que tenga conocimiento real de la Biblia. Un ejemplo frecuente de esta situación se presenta en la Internet. En una ocasión fui excluido de un cuarto de chat de los testigos después de que no solo respondí objeciones relacionadas a la Trinidad y a la deidad de Cristo, sino que los reté para regresar de nuevo a ese chat. En consecuencia, mi nombre pasó a todos los cuartos de chat de los testigos, donde fui también excluido de estos. Es obvio que el examen crítico de sus doctrinas no es aceptado por la organización El Atalaya. Los testigos de Jehová se consideran a sí mismos como cristianos, ya que piensan que están sirviendo al Dios vivo y verdadero. Como muchos falsos cultos, ellos piensan que son la única y verdadera organización en la tierra. Aun cuando niegan la Trinidad, la deidad de Cristo, la persona del Espíritu Santo, la resurrección física de Jesús y la salvación por gracia a través de la fe. A los testigos de Jehová no se les anima a que revisen la historia de ellos o la antigua literatura La Atalaya, la cual está llena de contradicciones, doctrinas alteradas y falsas profecías. Más bien a ellos se les adoctrina en las falsas doctrinas que van en contra de las doctrinas fundamentales del cristianismo y en la noción de que ellos son los únicos verdaderos siervos de Dios y que los otros están en el cuerpo del cristiano o simplemente son los no creyentes. Principalmente, la organización El Atalaya es una organización que controla la mente de las personas usándolas para llevar la literatura y mandar donaciones a las oficinas principales en Brooklyn, Nueva York.
De este modo, aun cuando la Biblia es un libro organizativo y pertenece a la congregación cristiana como una organización, no para los individuos, sin importar cuán sinceramente ellos puedan creer que puedan interpretar la Biblia 1. La organización El Atalaya de los Testigos de Jehová no es una organización ni medianamente cristiana que usa a sus personas para promulgar y expandir falsas doctrinas y recoger contribuciones para poder continuar con la distribución de una cantidad innumerable de falsa literatura y expandir sus tentáculos en las vidas de sus miembros y sus familias. Una vez más, los testigos no son cristianos. Por lo tanto, su doctrina es falsa y herética. Y lleva un camino muy diferente al que Dios en su sabiduría envió a la tierra. Cristo es el regalo de Dios y todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador tiene la plena seguridad que cuando llegue la hora, heredará la vida eterna y la salvación perpetua. Jesucristo es el único camino a Dios. Hechos 4:12. Atenitamente antisectas. Para mis amigos los testigos de Jehová. ¿Son los testigos de Jehová religión cristiana? Son cristianos. ¿O fueron engañados haciéndoles creer que son cuál? ¿Cuál es la verdad del camino que siguen? Los lleva a la vida eterna. O al lago de fuego. Donde la perdición es perpetua. La respuesta es no. No son cristianos. Y su labor es inútil e infructuosa. Ya que no predican a Cristo sino un evangelio que no es el de Pablo. Veamos a la luz de la Biblia qué nos puede decir al respecto. No. A esta pregunta, la respuesta vuelve a ser un no rotundo. No son cristianos. Como todo culto no cristiano, las personas que pertenecen y siguen la organización El Atalaya distorsionan las doctrinas esenciales fundamentales del cristianismo. Niegan la deidad de Cristo, su resurrección física y la salvación por gracia. El solo hecho de negar estas doctrinas es más que suficiente para considerarlos no cristianos. Para sostener sus doctrinas erróneas y heréticas, la organización El Atalaya, la cual es la autora y maestra de toda la teología de los testigos de Jehová, ha alterado la Biblia haciendo que la traducción que ellos usan esté de acuerdo con sus enseñanzas no cristianas. Lo típico con esta clase de falsos cultos es que usan la Biblia para sostener su posición llena de errores interpretativos. Sacan versículos fuera de sus contextos inmediatos. No aceptan leer versículos en el contexto de toda la Biblia. Insertan sus presuposiciones teológicas dentro del texto que estudian. Alteran el texto bíblico acomodándolo a sus necesidades. Se pegan a un versículo para interpretar una gran cantidad de presuposiciones. Cambian los significados de las palabras. Cuando los pasajes bíblicos, en su mayoría, contradicen sus doctrinas, simplemente declaran que estos son figurados. Le agregan a la palabra de Dios. Adicionalmente, la organización exige que sus miembros asistan semanalmente a los estudios de la Biblia, donde son falsamente adoctrinados en forma repetitiva con las enseñanzas heréticas y anticristianas. Esto se lleva a cabo leyendo la revista La Atalaya, siguiendo al pie de la letra lo que ésta dice, leyendo las preguntas contenidas en los temas y aprendiéndose las respuestas a esas preguntas. En otras palabras, la organización El Atalaya entrena cuidadosamente a sus miembros, permitiendo que sea la organización la que piense por ellos, cediendo así su propia voluntad. Para confirmar este último punto, por favor lea